ahorrar 4 horas, que son las 4 horas y 48 minutos que tardaría usted en leer este mismo libro de las matemáticas escrito por otro autor que no es tan bueno como este autor. Así estaríamos todos contentos. Pero ¿Cómo bueno. vamos de tiempo? Uy, vamos retrasados, Vamos ¿no? un poco retrasados Pues venga. y ya estamos conectados. Vale. Ya estamos aquí viendo y saludando a todos los amigos de la librería Alberti, amigos también, por supuesto, de Patricio Pron y de Inés Martín Rodrigo. Muchísimas gracias a los dos por volver a la librería Alberti otra vez, Inés, que hace poco Estuvimos. la suerte de poder charlar contigo con Carmen Laforet sobre Carmen Laforet y con Patricio también hace muy poco. Estuvimos aquí hablando de los clásicos de Alianza y de las lecturas cruzadas de Alianza Editorial. Sí. Y hoy pues Patricio viene con un libro debajo del brazo, trayéndolo todo de regreso a casa. Una recopilación, no sé si completa o casi completa de los relatos, muchos relatos, ¿no? Muy incompleta en realidad. Muy incompleta. Ha quedado mucho material fuera. Muy incompleta. Pero algunos dicen que son los mejores relatos los que están en el libro, así que... Perfecto, me encanta que hayas dicho eso, porque de esta manera es como tenemos que empezar. Hablando de la excelencia de trayéndolo todo de regreso a casa, editado en Alfaguara. Muchísimas gracias a Melca Pérez, a todo el equipo de Alfaguara, siempre a María Contreras también, que siempre están ahí detrás apoyándonos y facilitándonos estos encuentros en directo en Alberti. Muchísimas gracias a los dos y gracias por venir. Bueno, gracias a ti, Lola, y gracias a Patricio por darme la oportunidad de charlar con él sobre este libro. Yo a Patricio lo conozco desde hace ya bastantes años, creo que más de una década. Desde que vivo en España, sí, desde 2008 tal vez. Sí, más de una década y de alguna manera tener la oportunidad y la posibilidad y la suerte de conversar contigo con trayéndolo todo de regreso a casa me hace utilizar también ese título y es como volver un poco a casa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya lo ha dicho Lola, pero este libro recoge los relatos escritos por Patricio, algunos relatos escritos por Patricio, porque como él bien ha dicho, no están todos, entre 1990 y 2020, o sea, 30 años. Así es, sí. Y además están organizados o están elegidos de manera cronológica, están puestos de manera cronológica en el libro, ¿no? Él dice Patricio que estas 3 décadas, desde 1990 hasta 2020, las describe como un periodo excepcionalmente productivo y lleno de dificultades, no obstante, ¿no? Entonces sí que me gustaría empezar charlando, Patricio, sobre qué ha significado para ti echar la vista atrás, esa retrospectiva que haces de tu propia obra, aunque en este caso lo centras en los relatos, ¿no? Y cómo te has visto cuando te has mirado en ese espejo retrovisor. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerle nuevamente a Lola y a los amigos de la librería Alberti y a ti por venir a conversar conmigo. El privilegio es todo mío. Y luego, para responder a tu pregunta, lo que diría es que lo que puedo decir es que en realidad entre las muchas dificultades que ha habido en los últimos 30 años, una de ellas ha tenido lugar al final de ese periodo, cuando pensé en la posibilidad de reunir los relatos, lo que significaba echar la vista atrás, algo que no hago tan a menudo. No soy lector de mis propios libros, no tengo un interés muy particular, muy aguzado en mi propio pasado. De manera que, naturalmente, no había leído esos libros desde el momento que los había publicado. Y volver a leerlos supuso, en parte, una especie de alivio, en el sentido de que podía todavía defender algunos de esos relatos. Pero otra vez, al mismo tiempo, una cierta perplejidad, porque sobre todo los primeros son relatos escritos por alguien que ya no soy yo. En un punto, esos relatos eran como los relatos de otra persona, alguien quizás quien yo era cuando tenía 15 años, cuando comencé a escribir.
en el libro están posiblemente los primeros relatos que he escrito en mi vida, comenzando por Ruda Karamazov, que abre el volumen. Y eran relatos, como digo, que tal vez pudiesen haber sido escritos por otro. Es muy difícil corregir los textos de otro, como quizás sepas. Entonces, yo no podía corregir estos textos. Lo que hice con ellos fue, desde luego, dejarlos tal vez como monumento de quien yo fui alguna vez y de las ambiciones que tuve. Pero al mismo tiempo fue interesante para mí descubrir que quien yo había sido había estado escribiendo acerca de algunas cosas de las que no se escribía mucho en aquella época y que en la actualidad son parte de la discusión. ¿Como por ejemplo? Bueno, hay un relato llamado Mineros, que es posiblemente es un relato sobre mujeres, y a su manera fantasmagórica y gótica es un relato que podría haber escrito alguien que tal vez no soy yo en este momento. Nadie estaba escribiéndolo, según recuerdo yo cuando yo los escribí, y me sorprendió haberme encontrado con eso. Me sorprendió encontrarme con discusiones acerca de los límites entre lo humano y lo no humano, que están muy presentes en el debate contemporáneo, cuentos que ponen en cuestión la idea de identidad o la idea de una vinculación estrecha entre genitalidad y género. Todas estas cosas que yo no recordaba haber estado pensando en un momento u otro están en esos cuentos que, como digo, me sorprendieron a mí mismo y que tal vez sorprendan a algunos lectores cuando pensamos en la antología. En buena medida fue como un intento de permitir o ofrecer a los lectores que habían accedido a mi trabajo a través del premio Alfaguara de la última novela, ofrecerles a ellos, digo, una puerta de entrada y hacer algo parecido a un acto de amor o de generosidad, ofrecer el resumen de una vida de escritor de relatos. Dices además que esos relatos del principio, sobre todo los que están escritos en la década de los 90, entre 1990 y 1999, en los que no has introducido casi ningún cambio, o sea, no los has tocado prácticamente, pertenecen a alguien que ya no eres tú. Y sin embargo, ¿te reconoces en ellos? Creo que la literatura no tiene como finalidad el reconocimiento. Es decir, no tengo, en general no busco en los libros reconocer a sus autores. Y desde luego mucho menos busco yo encontrarme en los míos. Pero sí, más que reconocerme a mí mismo, lo que reconocí y lo que vino hacia mí, a mí con mucha fuerza, fue un periodo muy concreto de mi vida. Y una vocación y una pasión por los relatos, por los cuentos y por la tradición literaria que yo no recordaba haber tenido. Quizás en ese sentido hay muchas razones por las cuales hicimos esta reunión de manera cronológica. Una de ellas es para caracterizar diferentes periodos que yo narro, como habrás visto en el prólogo, pero ahora, y pensando en voz alta, diría que en realidad los tres periodos son el periodo en el cual yo intentaba como joven escritor adherir a la enorme y riquísima tradición del cuento latinoamericano. El segundo periodo, que es el periodo más conocido por mis lectores en España, es el periodo que se inicia en 2008. Es el periodo de, digámoslo así, romper la tradición del cuento, como si este fuese una especie de enorme puzzle que tenía que desarmar. Y el tercer periodo, el de los cuentos más recientes, es tal vez el periodo en el cual con esas mismas piezas, de alguna manera conformo una imagen nueva. Esa categorización o esa periodización, que pueden parecer muy fáciles, en realidad no fueron fáciles de establecer para mí, y desde luego el libro se puede leer de muchas maneras distintas, pero sí diría, en relación con tu pregunta, que a quien reconozco en esos primeros relatos es aquel joven que estaba procurando escribir a la sombra de unos grandes maestros, que son los maestros del cuento latinoamericano, y hacerlo de una manera que no fuese indigna de la obra de esos grandes escritores.
¿De dónde viene, Patricio, ese deseo de corregir el pasado? Bueno, no creo que nadie no creo que nadie que no sea desmemoriado por completo no tenga deseos de corregir el pasado. Todos tenemos cosas, todos hemos sido lastimados, hemos hecho daño en el pasado, a veces de manera involuntaria, y muchas cosas han salido mal. Si tú me preguntases a mí qué corregiría, diría que absolutamente todo, prácticamente todo. No conozco a nadie sensato que no se arrepienta de algo. ¿Estamos hablando de la vida únicamente a nivel personal o también de lo literario? No, yo no hago muchas diferencias. ¿No distingues? No, realmente no. En la discusión entre vida y literatura, ambas cosas están por completo integradas. ¿Acaso son lo mismo, no? Para alguien que ha tenido la fortuna de que sus libros sean leídos y discutidos, sí, lo es. Y para alguien que además ama leer, como es mi caso, sí, absolutamente. Como dijo en alguna ocasión Rodrigo Fesán, la mejor parte de nuestra vida es la parte inventada, es la parte leída o escrita. Todos corregiríamos cosas, creo. Y sin embargo esas cosas están bien como estuvieron. Entonces, este libro pretende corregir cosas que en realidad tal vez no estuviesen tan mal como yo las recordaba. Es una especie de testimonio de las contradicciones que todos tenemos cuando intentamos abordar el pasado. Y esas contradicciones son también las contradicciones de los personajes, si te fijas bien. Creo que todos los personajes han perdido algunas certezas y están tratando de adquirir otras, o al menos de convivir con la fragilidad que supone vivir sin certezas, que es algo que por otra parte quizás comprendamos en particular desde el comienzo de la pandemia. Incluso Patricio Prón, que es personaje de unos relatos, intenta estar de pie aunque esté caído, digamos. Creo que eso es lo que le pasa a todos los personajes de este libro. Acabas de mencionar la pandemia y acabas de mencionar también esa falta de certezas que caracteriza el tiempo que nos está tocando vivir desde hace ya más de un año, ¿no? Hay en concreto 3 cuentos que son nuevos, que incluyes en la antología, y que tú los defines, y te cito textualmente, como un intento de responder a la pregunta de qué y cómo escribir acerca de la pandemia y la situación actual sin resultar redundante. Estos 3 cuentos son El accidente, Una forma de retorno, y el siguiente te lo voy a dejar que lo digas tú porque mi alemán, que creo que es alemán, es malísimo, con lo cual... creo que es Das Verschwinden de Andrea Robis. Esto es. Sí, en realidad los cuentos nuevos son 7. En realidad hay muchos cuentos nuevos, es decir, nuevos para quienes no conozcan mi trabajo antes de llegar a España. Hay incluso relatos que no habían sido publicados en libro hasta el momento, que por alguna extraña razón escaparon los libros que publiqué en Argentina y los que publiqué después en España. Pero efectivamente hay 3 que abordan de forma directa algunos de los asuntos, algunas de las preguntas que tenemos desde el comienzo de la pandemia. ¿Y cómo se puede escribir sobre eso sin lo que tú dices, sin resultar redundante, obvio, previsible? Bueno, las mejores canciones de amor nunca hablan del amor, en realidad, ¿no? Y sin embargo, todas las canciones son canciones de amor. Absolutamente. Entonces, como sabes muy bien, en realidad, básicamente lo que me propuse fue, en algún punto descontento con lo que estaba leyendo acerca de los tiempos que atravesamos, me propuse ser contemporáneo y escribir relatos contemporáneos, incorporando esta especie de tiempo suspendido que es el tiempo de la pandemia. No quería hacerlo de una manera explícita, me parecía que era redundante, como decías bien. No es necesario creo que en ningún momento en el libro se habla de virus o de pandemia. Ni se menciona siquiera. Es que no es necesario. En cambio sí se habla de algunos asuntos que nos conciernen a todos en este momento. Por ejemplo, el consuelo que encontramos algunos en la literatura y que parecen haber encontrado otras personas, puesto que, como las cifras indican,
la lectura ha sido una de las actividades más frecuentes en este periodo, sin teatros y sin cines y sin música. Algunas de las preguntas centrales de este momento histórico son preguntas que no tienen que ver directamente con las que nos hacemos en la prensa y demás. Una de las preguntas es tal vez la que se hace una pequeña vaca argentina en el cuento del accidente, que está preguntándose qué es el mal menor. Estamos en un momento en el cual pues, las autoridades en todas partes del mundo y de diferentes maneras responden a la pregunta de qué hay que hacer, si hay que encerrar a los jóvenes para que los viejos vivan, si hay que encerrar a los viejos para que los jóvenes trabajen, si hay que... son decisiones muy complejas que entrañan la idea del mal menor y sin embargo ningún mal es menor, sobre todo cuando lo cuantificamos en vidas, ya sean vidas de personas muertas o en vidas que han sido abortadas o interrumpidas por una razón o por otra. Quizás una vaca argentina que está a punto de ser atropellada o arrollada por un coche no tenga respuestas a estas preguntas, pero por lo menos hace esas preguntas que nadie se está haciendo. Otras cuestiones como el deseo de desaparecer, nuestro apego a la naturaleza, incluso sabiendo de que esa naturaleza nos cerca, son preguntas que se hacen los personajes, no solamente en esos relatos, afortunadamente, sino, diría yo, que en muchos de los relatos del libro. Es casi como si las cosas en las que hubiese estado pensando hubiesen dado un giro y se hubiesen vuelto extrañamente contemporáneas. El carácter fantasmático de las cosas que le pasan a muchos personajes del libro, que no son fantasmas en un sentido explícito, pero que viven como aquello que regresa, aquello reprimido que regresa, que es lo que es un fantasma, también está presente en algunos relatos recientes y está presente también en los anteriores. Es como, nuevamente, como si la literatura tuviese tiempos que no son los tiempos de otros ámbitos, y que en algún sentido son tiempos proféticos o anticipatorios. Ahora bien, no creo saber mucho más acerca de estas cuestiones que el resto de nosotros, y nunca leerás mi diario de cuarentena, ni mi diario de la pandemia. Hay algunas cosas que creo que uno debería ahorrarle a los lectores, sobre todo a los lectores que han sido generosos con uno, y una de esas cosas es eso. ¿Y te sentías cómodo escribiendo durante el confinamiento? Es decir, ¿pudiste escribir con facilidad, con soltura? Bueno, al principio estaba trabajando en un proyecto que finalmente tuvo lugar, unas masterclasses que di en la Casa Encendida en diciembre, y eso me mantuvo en pie. Luego empecé a notar que estaba perdiendo la cabeza, pero a la medida en que lo notaba, digamos, no lo estaba perdiendo. Y luego la perdí definitivamente. Pero nunca dejé de escribir. Algunas cosas están tan inscritas en la rutina de una persona y son tan constitutivas de lo que esa persona realmente es o cree ser, que es prácticamente imposible ignorarlas, ¿no? Sí, o dejarlas de lado. Muchas veces lo que hacía que el día tuviese sentido eran esas horas en que sabía que tenía que estar escribiendo. Porque eran además las horas en las cuales tenía la posibilidad, al menos de manera privada, de romper con esta especie de enorme estancamiento en que estábamos todos, esta especie de enorme interrupción y de enorme impedimento que se cernía sobre nosotros todo el rato y que se cierne aún hoy sobre ciertas artes performativas del tipo de la música, el teatro. Podía ser vencido, al menos en términos privados, con la reconciliación de uno como lector y como autor con la literatura. Ese momento ese mundo fuera del mundo, que es la literatura para algunos, ofrecía refugio y también la posibilidad de imaginar un sitio que fuese mejor que el sitio en el que me encontraba. Creo que eso le pasa a los lectores, nos ha pasado a todos como lectores durante este periodo, ¿no? Ha sido tanto la lectura como la escritura, yo creo que ha sido el único refugio que hemos tenido durante los meses de
de confinamiento duro. Me gustaría charlar también de un relato en concreto que es... Déjame que comente algo Sí. antes. Hay una cosa que dice la gran escritora argentina y profesora Nora Catelli. Ella dice que cuando escuchamos un golpe, posiblemente no prestamos mucha atención. Si escuchamos un segundo golpe, sin embargo, estamos a la espera de un tercero. No podemos relajarnos hasta que ya hemos escuchado un tercero. Es decir, la mayor parte de los acontecimientos, para ser comprendidos, tienen que ser puestos en series, es decir, tienen que ser narrados. Tienen que ser puestos en una serie que, por su naturaleza y por su carácter de narración, comienza y termina. Y lo más desconcertante y tremendo de la pandemia es que no sabemos cómo termina, no sabemos cuándo termina. Ni siquiera si va a terminar. Exacto. Mi opinión es que no terminará, pero el caso es que la literatura... Quizás la eficacia de la literatura en este contexto es precisamente ese, el que ofrece la ilusión de un final. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, al menos un relato tiene unos límites físicos. Uno comienza a narrar y incluso los lectores ansiosos pueden, pues, comenzar a leer un relato y fijarse cuántas páginas faltan y todo ello, o cuántas páginas le faltan para terminar de leer el libro. Los libros se inscriben, los relatos se inscriben en el tiempo, tienen un comienzo y un final, y en ese sentido nos devuelven la idea de una estancia, de una existencia en el tiempo que otras artes no pueden ofrecernos y que desde luego no nos ofrecen las noticias que escuchamos continuamente, diariamente, acerca de pues, mutaciones, variaciones, medidas, contramedidas, discusiones, en fin, los relatos nos otorgan nuevamente el convencimiento de que las cosas que comienzan van a terminar. Y creo que tal vez esa sea una de las razones por las cuales nos aferramos tanto, leyendo, naturalmente, y también escribiendo. Comenzar a escribir un relato durante ese periodo, para responder a tu pregunta, era la posibilidad de que en algún momento lo terminase. Y no había muchas otras cosas que pudiese terminar en ese momento, ni siquiera que pudiese comenzar. Eso es, no había ni principios ni finales, era un tiempo en suspenso. Exacto. Que generaba una ansiedad difícilmente controlable. Sí, hay una experiencia, hay un gran experimento audiovisual del que yo he hablado en ocasiones, de Chris Markley. El experimento se llama The Clock. Es un filme que, como quizás sepas, dura 24 horas. Es un filme apropiado, son fragmentos de todo el cine occidental prácticamente, en cada uno de los cuales hay un reloj, en cada uno de los cuales aparece la hora exacta. El filme se comienza a proyectar a las 0 horas y termina a las 24 horas. Y sin embargo es una experiencia, siendo una experiencia sublime en algún sentido, son experiencias más irritantes y desesperantes en las que uno puede enfrentarse. La idea de que el tiempo transcurre pero carece de sentido. La literatura intenta restituir el sentido, por decirlo así. Todos sabemos que es una mentira o que es una broma, pero es una broma muy seria, es una mentira que a veces dice la verdad y con eso trabajamos, ¿no? Por eso leemos. Volviendo al relato que quería en el que quería que te detuvieras, es este de Trae sangre rojo, el decálogo. ¿No? Esta es una apuesta por la literatura experimental, o al menos por cuestionar un poco los convencionalismos de la escritura, ¿no? ¿Cómo lo abordaste? Bueno, en los últimos años he recibido continuamente pedidos de auxilio y de recomendación, de prescripción. Creo que cualquier escritor medianamente reconocido que además escribe relatos breves, los cuales en principio están regidos por una mecánica muy específica, es invitado a hablar acerca de sus preferencias o de sus intereses e incluso de la forma en que escribe relatos. La prescriptiva de autores de cuentos es enorme, hay decenas y decenas y decenas de consejos, algunos más irónicos que otros, algunos más prácticos que otros. Y sin embargo, cualquier buen escritor de relatos es un buen escritor de relatos en buena medida también porque ha roto la baraja, por decirlo así, porque se ha saltado las reglas y ha producido su propia obra.
Desde luego los consejos de Hemingway sobre cómo escribir cuentos tal vez solamente sirvan para escribir cuentos de Hemingway. A la manera de Hemingway. Exacto. De modo que no tiene mucho sentido, puesto que ya ha habido un Hemingway. Me pasa con Poe, me pasa con muchísima gente. De modo que tal vez era interesante responder a esta pregunta tantas veces hecha a lo largo de los años por amigos y por lectores en España, en América Latina y en otros sitios, con una especie de apropiación de un texto que presenta la literatura como una forma de batalla, en la que el enemigo debe ser cercado, debe ser destruido. La pregunta, sin embargo, es ¿quién es el enemigo? Quizás a quienes les gusten las visiones agonísticas de la literatura consideren que el enemigo es el rival literario o el competidor o lo que sea, pero en realidad es uno mismo. En la literatura solamente peleas contra ti mismo y también contra quien fuiste en algún sentido, ¿no? Contra quien fuiste en el pasado. Es un intento de responder a esas preguntas, pero por supuesto, como todo intento de responder preguntas en la literatura, solamente genera más preguntas. Dices también que el lector deberá determinar si ha habido o no una progresión. Yo te pregunto, ¿qué continuidad ha habido? Es decir, ¿qué elementos o qué continuidades has visto tú al enfrentarte? Y utilizo ese verbo con todas las consecuencias que tiene, al enfrentarte a esas 3 décadas de producción. Son tantas las diferencias que sería dificilísimo para mí resumirlas. Algunas veces puedo recordar dónde escribí algunos de los relatos, y puedo recordar también qué estaba haciendo, qué estaba bebiendo, en qué estaba pensando cuando escribí algunos de esos relatos. Naturalmente no los recuerdo todos de memoria, pero por ejemplo podría decir dónde estaba cuando escribí Gombrowicz. Que es uno de los primeros, ¿no? Sí, absolutamente. O en qué estaba pensando cuando escribí La ahogada, este cuento acerca de la vida amorosa póstuma de una mujer que se ha negado a tener una vida amorosa. O en qué estaba pensando cuando escribí Tu madre bajo la nevada sin mirar atrás, que está basado en un álbum de fotos que mi madre y yo compramos en un mercadillo en Göttingen en una Navidad. O podría decir dónde estaba cuando escribí la repetición y por qué la escribí. Si lo deseo, puedo estar en esos lugares en algún sentido. Puedo volver al recuerdo de qué estaba bebiendo, en qué estaba pensando, qué estaba leyendo, cómo eran las habitaciones en las que escribí estos relatos. Y siempre son distintas. He tenido la fortuna de vivir en muchos lugares y de tener vidas muy, muy diferentes. Las continuidades se establecen quizás en una cierta visión de la literatura como algo en el marco de lo cual te lo juegas todo. Es decir, como algo con lo cual no juegas en algún sentido, ¿no? Es lo más serio que haces, no hay nada más importante que eso, y lo vas a hacer tan bien como puedas hacerlo. También algunos intereses, algunas apetencias, algunas limitaciones. Un escritor no solamente escribe acerca de lo que sabe, de lo que puede contar, sino a veces él escribe decidiendo no escribir acerca de otras cosas. Pero sobre todo lo que une estos cuentos, la continuidad total y absoluta entre estos cuentos entre los primeros cuentos y los cuentos finales es la convicción de que tenía algo para decir y que podía decirlo. Es una convicción que todo joven escritor conoce bien y que lo impulsa en el momento en que, digamos, lo tiene todo en contra. Y en ese sentido yo siempre me siento mucho más afín a ese tipo de escritores que a los escritores más consagrados, a los en cuyas filas supuestamente yo militaría. Siempre estoy comenzando, y en ese sentido también trayéndolo todo de regreso a casa significa volver sobre ese entusiasmo y sobre esa convicción, y también sobre la certeza de que nada está dado de antemano, que no es verdad, como dicen algunos colegas, que construyes, que tienes una obra que construyes, que cada libro, digamos, te pone en un lugar mejor, sino que más bien la certeza, que es la certeza que me anima a mí,
que en cada libro te lo juegas todo, y que en cada página en blanco comienzas de nuevo, y que en ese sentido no eres mejor que quien está comenzando de nuevo en otro lugar y bajo otras circunstancias. Mis maneras de enfrentar el problema de cómo escribir relatos en algún sentido no han cambiado tanto entre el momento en que tenía 15 años escribiendo algunos de estos cuentos y el momento actual, que tengo 45. Quizás no cambie mucho en los próximos 15 años o en los próximos 30 años, que espero no cumplir. Pero básicamente es eso, es decir, bueno, una y otra vez uno trae de regreso a casa las convicciones que lo animaron en algún momento, y era el momento tal vez de que también algunos lectores se llevasen esas convicciones a su propia casa y las animasen con sus ideas y con su entusiasmo, digamos. Y ya para ir cerrando, Patricia, son muy distintos los problemas a los que te enfrentas cuando te pones a escribir un relato a los problemas que afrontas cuando escribes una novela. Sí, absolutamente, sí. Es curioso, como sabes bien, hay escritores que desprecian el género del cuento, y tenemos una magnífica excepción en Jorge Luis Borges, que despreciaba la novela. Como todo en literatura, como todo juicio en literatura, esos juicios son parcialmente acertados y parcialmente erróneos. Puesto que en realidad son dos géneros muy distintos. Juan Villoro dice una cosa muy hermosa, dice que a veces se levanta resfriado y escribe novelas, y a veces se levanta con dolor de cabeza y escribe cuentos. Al margen de la adscripción a determinadas patologías, el hecho es que son géneros distintos que satisfacen intenciones por completo distintas. Y sin embargo, en estos cuentos hay muchas ideas que fueron a parar a novelas. Es decir, una especie de completa contaminación, diría yo. Algunos de estos relatos podrían haber sido novelas en manos de otro escritor que apostase por una literatura menos esquelética. Algunos de estos relatos pudiesen haber sido trilogías en manos de otro escritor que no pensase como yo, que no hay que hacerle perder tiempo al lector. Y en algunos relatos hay ideas o apuntes o desarrollos que aparecieron después en novelas posteriores, como si el relato fuese una especie de reservorio de posibilidades, como si, contra lo que se dice habitualmente, los relatos fuesen para mí un sitio de absoluta libertad en detrimento de las novelas, que serían sitios más constreñidos, sitios donde las reglas son más claras. Es difícil decir para mí que hay una diferencia total y absoluta entre mis relatos y los relatos y las novelas. Y en realidad puede que las haya, pero yo pienso más en las continuidades y pienso en cómo las novelas me permitieron escribir estos relatos tan breves y cómo los relatos breves me permitieron escribir novelas. ¿Cómo dialogan entre ellos? Sí. Y cómo en realidad ese diálogo que defines, que mencionas, es muy productivo y define una forma específica de concebir la literatura en el marco de la cual no hay realmente impedimentos o no hay realmente restricciones, sino que más bien la literatura funciona como un ámbito de posibilidades y de libertades absolutas que alguien se toma. En el peor de los casos, estas libertades pueden significar el extrañamiento o el descontento del lector, pero peor sería, en mi opinión, producir un tipo de literatura que solamente satisface las demandas preexistentes, que es solamente mercancía, digamos. Eso no me gustaría hacerlo. Y para el final me he dejado la pregunta del millón. ¿Qué es un buen relato? ¿Cómo se escribe? Bueno, todo lo que pudiese
decir serviría tan solo para responder a la pregunta de cómo escribo yo mis relatos, cómo se puede escribir el mejor relato de Patricio Pron. Bueno, para escribir el mejor relato de Patricio Pron hay que ser Patricio Pron. No es deseable, no es aconsejable siquiera. Tengo opiniones contundentes, incluyendo las de mis padres, que refuerzan la opinión de que es mejor no ser yo. Pero puedo decirte cómo escribo mis relatos yo. Me levanto por las mañanas, me doy una ducha, demuestro mi amor a los gatos una vez más, porque parecen haberlo olvidado en las últimas 8 horas. Leo un par de periódicos, me enfado muchísimo, cancelo todas mis suscripciones a la prensa, luego vuelvo a renovarlas y me siento y escribo y dejo que eso que estoy escribiendo me lleve donde quiera que me quiera llevar. Muchas veces los relatos comienzan con una especie de situación narrativa de la que no sé nada, o de unos personajes de los que ni siquiera conozco el nombre, o a partir de un diálogo que no comprendo. En alguna ocasión he mencionado que Mañana tenemos otros nombres. La novela que ganó el premio Alfaguara comenzó con una escena que yo no podía quitarme de la cabeza, en el marco de la cual hay 2 personas, una pareja está en su habitación, en un apartamento, puede ser en cualquier lugar, pero es en Madrid, tiene la ventana abierta, comienza el verano, y en esa ventana un pájaro entra, y como sucede a veces cuando los pájaros entran en las casas, no se orienta, empieza a golpearse contra las paredes y cae muerto. Y es en ese momento cuando ella comprende que tiene que dejarlo a él. Pero yo no sabía quiénes eran, es él y es a ella. Y lo mismo pasa con los cuentos. En ese sentido, podríamos decirlo, son una especie de viaje, cada uno de ellos, en el cuyo itinerario yo no conozco de antemano. En ese sentido estoy en las mismas condiciones que mi lector. Y la promesa que le hago es la promesa de que vayamos a algún lugar. Quizás sea un lugar que, como en el caso de algunos relatos, sea la negación absoluta de la vida, y en otros relatos también tal vez tenga que ver con ponernos en la mente de un pequeño caballo prehistórico que va a ser en algún día petróleo, que va a ser algún día una peluca, que va a ser algún día la fantasía erótica de alguien. Y en otros casos es sencillamente ponernos en la piel de una vaca y pensar que en realidad estamos a punto de ser arrollados o atropellados, y que lo único que tenemos es este instante en el cual nos aferramos, en el cual la literatura nos mantiene vivos, a la espera de un momento en que ya no estaremos vivos. Así se escriben mis relatos. Pero hay gente que los escribe de maneras muy distintas, y tal vez eso sea una de las cosas más satisfactorias de nuestra vida como lectores. La posibilidad de que en cada gran escritor de relatos haya grandes soluciones a las más viejas preguntas acerca de cómo empezar, cómo continuar y cómo terminar. Es muy satisfactorio encontrarse con que incluso las personas más radicalmente narcisistas, que se aferran más desesperadamente a su método, pueden tener en parte razón, porque generalmente no la tienen. Y cómo la literatura puede, digamos, ratificar certezas y destruir otras, y al mismo tiempo, y de esa manera enriquecer nuestra vida como lectores. Sería penoso constreñir este enorme ámbito de libertad a una serie de instrucciones, y de hecho creo que buena parte de los problemas que la ficción contemporánea enfrenta tienen que ver con esa sistematización de la forma de concebir la literatura, y de, digamos, el recurso a determinados mecanismos a través
de cursos de escritura y de seminarios másteres de escritura creativa y todo lo demás. El empobrecimiento de las soluciones propuestas a determinados problemas literarios que se ha visto en la ficción norteamericana desde hace algún tiempo, se empieza a ver en español en la medida en que se multiplican los cursos de este tipo en este ámbito. Pero al final, una y otra vez, un buen escritor de relatos o una buena escritora de relatos es alguien que, digamos, se dice a sí misma o a sí mismo: no voy a escribir los relatos que hay que escribir, voy a escribir los que yo quiero escribir, y estoy convencida y estoy convencido de que alguien va a encontrar en ellos algo, y algo además que no va a encontrar en otro lugar. Esa es la promesa con cada nuevo libro mío, y es la promesa con este libro también. Bueno, Patricio, pues gracias por esta conversación, gracias a ti por la charla, y en un tiempo de mucha incertidumbre, yo me voy de aquí esta tarde, y seguro que Lola también, y todos los que nos han acompañado aquí en la Alberti, yo me voy hoy de aquí con una gran certeza, y es que Patricio Prón es un gran escritor de relatos, es un gran escritor de novelas, porque es un grandísimo escritor. O sea que muchísimas gracias, y es un placer leerte y es un placer escucharte. Gracias por tus palabras. No, yo no tengo nada que ver, son mis libros. No, yo solamente los he escrito. No hay mucho que pueda decir acerca de ellos, pero gracias por tus palabras, es muy reconfortante. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ha habido pues muchos saludos desde Nueva York, desde Santiago de Chile, desde un montón de lados que te mandan abrazos y recuerdos. Hay una pregunta, una última pregunta de José Fernández. Dice: Patricio, quería preguntarte tu opinión sobre si hay una vuelta en la literatura a la oralidad, al viejo arte de contar historias desde una perspectiva de improvisación, menos impostada y más natural. Eso es lo que pregunta José. Bueno, creo que es una pregunta tanto para mí como para Inés, que es una gran lectora. Por mi parte, lo que puedo decir es que la oralidad juega un papel muy específico en mucha literatura de importancia que leemos actualmente. Pienso, por ejemplo, muy especialmente en Rita Indiana, que es una autora de una gran fuerza expresiva, oral. Sí, vinculada además con la oralidad de una región y un momento específico. En la literatura de Juan Cárdenas se pone también de manifiesto esto, y creo que también en la literatura de otros. En el caso específico de mis propios libros, esto juega un papel más bien secundario, no solamente porque en mi vida de escritor prácticamente no hablo con nadie, estoy cada vez menos capacitado para escribir diálogos, porque en buena medida no hablo con los gatos, que tienden a no responder, y con mi esposa, que también tiende a no responder, y con amigos que también tienden a no responder, y me niego a adherir a formas de la oralidad vinculadas con nuevas tecnologías acerca de las cuales no sabemos nada. Tengo mucho terror, mucho miedo a convertirme en una especie de ventanilla en algún lugar, digamos, ¿no? Creo que buena parte de lo que va a suceder en los próximos años va a tener que ver con esa resistencia, con la resistencia de alguna gente a ser tan solo un icono en una pantalla. Y ya finalmente me he marchado de Argentina hace tanto tiempo que mis relatos tienen poca huella de ese lugar, lo cual es tal vez lamentable. Pero sí, hay una literatura que sí hace de la oralidad una cuestión importante, y es una literatura que tiene su absoluta legitimidad. ¿Recuerdas algún escritor español, por ejemplo, que sea muy oral? Es que yo creo que esa oralidad tiene más que ver, o está más presente quizá en el ámbito hispanoamericano como tal, ¿no? O sea, en España no se me viene ahora mismo a la cabeza ningún autor español en el que la oralidad esté muy presente o que la tenga muy... Marta Sanz la tiene en sus columnas pero de otra periodísticas, manera, ¿no? pero no las tienen los libros tanto, diría yo. Pero de otra manera, o sea, claro, los ejemplos que has puesto, Rita Indiana, el caso de Rita Indiana es muy, muy, muy evidente, ¿no? Y quizá Juan también, pero en español no... en España, quiero decir. Sí.
En el caso de Sara Mesa, por ejemplo, los nombres están muy connotados están muy vinculados a una oralidad muy específica, que es la del sur de España. Pero es curioso que no haya una mayor incidencia de la oralidad en la literatura. A mí creo que la mayor parte de la gente que piensa en estas cosas es gente que tiene una vida como entre dos sitios, ¿no? Más nómada, ¿no? Sí, sí, y que es capaz por su extranjería de percibir ciertos elementos de la oralidad española que que le llama la atención por no ser naturales. Pienso que Andrés Calamaro, el músico argentino, ha encontrado un filón en estas expresiones del tipo de media verónica, el tercio de los sueños, que son expresiones españolas que en Argentina se desconocen por completo, que solamente se asocian con Calamaro y que producen un sentido raro para un lector español. A mí me interesan mucho las frases hechas españolas, y de hecho mis amigos de Penguin me han regalado recientemente un diccionario fraseológico, y sería interesante hacer una especie de tristes tigres español, pero a su vez España es tan diversa que sería muy difícil imaginar qué haríamos con eso. En alguna ocasión traducía uno de los libros, yo diría que pioneros, acerca de la historia cultural de la vulva, un libro de Mitu Sanyal, la antropóloga y escritora alemana, llamado Vulva, justamente, La revelación del sexo invisible, era el subtítulo, y puesto que hablaba de los nombres populares de la vulva en alemán, me vi un poco abocado a la tarea de reconstruir esos nombres para el lector español y imaginar y preguntar cuáles eran los nombres populares en diferentes regiones. Mis amigas, por fortuna, me asesoraron mucho y pensé, ahí hay un elemento de la oralidad que se nos ha escapado, y a su vez, digamos, es tan evidente que diferentes regiones denominan de maneras tan distintas algo que en sustancia es más o menos lo mismo, que posiblemente la tarea de reconstruir la oralidad española y escribir una literatura sobre la oralidad española sería prácticamente imposible. Incluso para un español. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Para la siguiente conversación, porque seguro que tanto Inés como Patricio volveréis pronto, espero. Seguro. Ojalá que sí. Seguro que sí. Te piden que vayas a Chile pronto, por aquí. Ah, ya quisiera yo. Todo depende de los protocolos. Mi esposa es chilena, como sabéis, y estuvo recientemente por allí, me trajo bastantes libros, no todos los que yo quería, y sí, me encantaría volver. A su vez, sin embargo, después de haber recorrido prácticamente América Latina con el primer Alfaguara, la pandemia no me vino del todo mal, diría yo. Fue casi un descanso. Durante los 10 primeros días. Sí, bueno, es lo que yo soporto en casa. Y de hecho es la más grande cantidad de tiempo que había pasado en la casa de los últimos 2 años o 3 años, ¿sabes? Pero sí, creo que tenemos pendiente un reencuentro con los escritores, con los lectores en América Latina. Mientras tanto, mientras las cosas no cambien, ese reencuentro se producirá solamente a través de los libros, pero no es un mal reencuentro, digámoslo así. Es el mejor reencuentro. Sí, absolutamente. De momento. Y no solamente de momento, yo creo que pensando acerca de estos relatos, por ejemplo, y pensando acerca de qué estaba yo pensando cuando los escribía, pensaba también en cómo en realidad tendemos a creer que un autor solamente apela a su comunidad, es decir, que una escritora tan solo va a interpelar a lectoras, o que un autor judío solamente puede ser del interés de lectores judíos. En estas guerras culturales que estamos librando en este momento, que tanto tienen que ver con el ambiente cultural norteamericano, mucho más que con nuestro propio ambiente, que tanto tienen que ver con la idea de la identidad como lugar fijo, inamovible. Pensaba yo, muchos relatos de este libro están influidos por Kafka, quien por supuesto jamás iba a pensar que iba a ser siquiera comprendido
en el caso de ser leído por un joven lector de un país absolutamente desconocido para él, que alguna vez lo iba a leer en traducciones y que iba a sentirse por completo identificado con sus personajes. La literatura no responde a una identidad preexistente, sino que la crea. Y en ese sentido hay en la literatura la potencialidad de un encuentro mucho más satisfactorio que el encuentro que hubiésemos tenido de habernos encontrado personalmente con Franz Kafka, que nos hubiese decepcionado inevitablemente, hubiese sido más alto o menos alto de lo que creíamos. Hay un ejemplo notable, con eso quizás termino, que cuentan los amigos de Kafka. Asociamos lo kafkiano con las cosas lúgubres y sórdidas y sin final y que no terminan nunca. Y sin embargo, Kafka, en sus lecturas públicas, a sus amigos, se reía muchísimo con sus relatos. Sus relatos eran para él relatos cómicos. Quizás lo que denominamos lo kafkiano es una mala interpretación de esos relatos y una mala interpretación de sus intenciones. Pero en cualquier caso, y al margen de esa mala interpretación, nos hemos encontrado todos allí. Vivimos en un mundo kafkiano. Hoy más que nunca. Exacto. Y tenemos que agradecer el hecho de no haber conocido a Kafka personalmente. Los amigos chilenos tendrán que agradecer el hecho de que no vaya por allí próximamente y mientras tanto seguirnos leyendo. Pues perfecto. No podemos terminar mejor. Esta presentación de Trayéndolo todo de regreso a casa. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti por la hospitalidad. Gracias, Inés. Gracias a todos Gracias. los que os habéis unido otra tarde más a los encuentros en Alberti en casa. Muchas gracias. Hasta pronto.